Al sermón le vamos a titular Érase una noche muy oscura. Juan capítulo 6. Versículo 16. Al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaún. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 o 30 estadios, 5 a 6 kilómetros, cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Cuando yo recién entré al colegio bíblico, recuerdo que en las primeras semanas el director, el presidente del colegio bíblico, un señor gringo, americano, que no hablaba muy bien el español, nos invitó a todos los estudiantes a su casa e hizo una fogata. Nos dieron de comer en la tarde y después se oscureció, hizo una fogata y nos pusimos todos los estudiantes a cantar, a contar chistes en la noche. Y él en un momento empezó a decir una frase y la repetía y yo no le entendía muy bien lo que decía hasta que él empezó a reírse. Era un chiste, pero él decía lo siguiente: érase una noche muy oscura, 4 trampas al lado de una lumbre. Un trampa dice al otro trampa: érase una noche muy oscura, 4 trampas al lado de una lumbre. Una trampa dice a otra trampa: érase una noche muy oscura. Y yo así como tratando de entenderlo y le daba, y hasta que ya se largó a reír y todos nos tuvimos que reír del chiste, ¿no? Y el chiste era que érase una noche muy oscura. 4 trampas, decía él, porque en inglés vagabundos se dice tramp, y él le decía trampas, lo traducía literalmente, al lado de una lumbre, o sea, al lado de una fogata. En el fondo habían 4 vagabundos al lado de una fogata y un vagabundo le dice al otro, como voy a contar una historia, y la historia era que érase una noche muy oscura y que 4 vagabundos estaban al lado de una trampa y ahí todos esperando y al final no decía nada. Bueno, ese era un chiste muy gringo que había que traducirlo y que había que entenderlo. Pero yo me quedé todos estos años y riéndome, ¿no?, de esa frase. Érase una noche muy oscura, porque así comienzan muchos cuentos de terror. Érase una noche muy oscura. Y este pasaje que nos toca leer hoy, que es la 5ª señal de Jesús que relata Juan el Evangelista, tienen que ustedes imaginársela bajo este título: érase una noche muy oscura. 7 señales relata Juan en su evangelio, que son señales, son letreros, son carteles que nos indican acerca de cómo debemos creer en Jesús correctamente. Si crees en Jesús de la manera correcta, de la manera que Él se reveló y quiere que nosotros entendamos, entonces tendrás vida eterna. Así dice el Evangelio de Juan. La primera señal es la conversión del agua en vino en la boda de Cana de Galilea, y esa señal nos está diciendo que la nueva vida en Cristo va a cambiar de ritos de purificación a una fiesta, un banquete de alegría. Ese es el reino de Dios. La segunda señal, cuando sana al hijo del oficial, nos está diciendo esta señal que Jesús es la palabra de Dios para sanarnos. Porque Jesús sencillamente le dijo a este oficial del rey: vete, tu hijo
ya está bien. La tercera señal, cuando sanó al paralítico en el estanque de Betesda, todo el contexto, porque ocurre en un día sábado, Jesús lo usa para decir, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús está trabajando, y así como Jesús trabaja, nosotros que somos Jesús hoy en la tierra, también trabajamos, hacemos la obra de Dios. La cuarta señal que vimos la semana pasada fue la alimentación de la multitud. Jesús es el pan del cielo. Esa es la señal. Hacia allá indica el letrero y nos muestra ese pan eterno infinito, la conexión de lo terreno con lo celestial, de lo finito con lo infinito. Y Jesús, ¿se acuerdan del reloj de arena? Jesús es la cinturita de la existencia humana que conecta lo eterno con lo terrenal, lo pasajero. Ya terminó, ¿verdad? La cuarta señal allá en ese otro lado del lago. Y Jesús, cuando ve que después de haber hecho este gran milagro, la gente lo quiere hacer rey a la fuerza, dice, esto no es a la fuerza, este es un reinado de amor. Entonces le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, quiero que se vayan al otro lado, súbanse al bote, váyanse al otro lado del mar, yo me quedaré aquí solo orando, necesito orar, no se preocupen, yo veré cómo llego al otro lado. Y los apóstoles se suben a su bote, a su barquito, y cruzan. A medida que van cruzando, se les hace de noche y se levanta la tormenta. Están pasando un grave peligro, están desorientados, reman con fuerza. Érase una noche muy oscura y tormentosa. Y Jesús está allá en el monte, ora, y a medianoche Jesús baja al mar y empieza a caminar sobre el agua en dirección a los discípulos. Y de una forma, diría yo, como elegante y dramática, Jesús viene caminando sobre el agua. Dije, elegante y dramática. De tal manera que los discípulos, cuando están en el medio del lago y miran hacia atrás, hacia donde habían dejado al Señor, se asustan porque este personaje que ellos no entendían que era Jesús, viene caminando hacia ellos. Ellos ven algo sobre la superficie del agua, ven una figura humana. Imposible que sea algo físico, porque lo físico se hunde, viene caminando, flotando sobre las olas del mar. Ellos dicen, esto no cabe en nuestra mente, no podemos definirlo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está pasando? Se asustan. Mateo y Marcos, que nos relatan este mismo acontecimiento, ellos dicen ahí que ellos pensaban que era un fantasma. Pero los cristianos, los creyentes, los judíos, los que creen en Dios, no creemos en fantasmas. ¿Verdad que sí? No creemos en que se aparecen los espíritus, los fantasmas. Y yo creo que en ese momento dice, tú no crees en fantasmas. Bueno, ahora vas a tener que creer. Mira para allá. Mira, eso no puede ser más que un fantasma. Nadie podría pensar que el que viene caminando sobre el agua es Jesús. Quizás los discípulos pensaron, estamos ya tan cerca de la muerte, que lo que en este momento estamos viendo son los muertos, son los fantasmas, son los espíritus de los que están allí al otro lado. Y de repente escuchan la voz amorosa y fuerte de Jesús que dice, yo soy, no teman. Y luego, qué hermoso, ¿no? Jesús viene, se sube al bote y estaban contentísimos de poder recibir a Jesús en el bote. Habían viajado 5 o 6 kilómetros. El lago de Galilea o el mar de Galilea mide 12 kilómetros. Y cuando Juan dice que ya iban a
5 o 6 kilómetros, está diciendo en el medio del lago. Escuchen bien esto. Juan no escribe nada al azar. Todas las palabras, todos los datos que Juan da en su evangelio tienen un significado. Iba en el medio del lago, en el medio de la tormenta, en el medio de la noche, o nosotros decimos a medianoche, ahí, en el centro del huracán, el ojo del huracán. Si se fijan bien en el texto, una vez que Jesús sube al bote, ocurre algo muy raro, que también no es normal. De inmediato llegaron a donde iban. Aquí están pasando cosas raras. Un hombre que es Dios caminando sobre el agua. Un hombre que sube al bote, lo reciben sus discípulos con mucha alegría y ¡pum! De inmediato avanzan 6 kilómetros y llegan al otro lado. Están pasando cosas inauditas, señales. Todo esto es milagroso, sí. ¿Y le llamamos milagro? Sí. Pero Juan no le llama milagro, le llama señal. Esta es una señal. Y la pregunta es, ¿hacia dónde apunta esta señal? Porque todas las señales que están en el libro de Juan apuntan a que sepamos algo y entendamos algo acerca de Jesús. Y aquí va la respuesta. La señal, esta quinta señal del Evangelio de Juan, apunta a decirnos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Vamos a hablar del mar. Los judíos no eran personas marítimas, ellos no navegaban, no andaban en el mar Mediterráneo, no tenían grandes pueblos o puertos en la orilla del mar Mediterráneo, ahí en las playas de Israel. No eran como los fenicios, no eran como los griegos, hombres de mar, no eran como los egipcios, que también eran de mar y de río, no eran como ninguno de esas otras culturas. Ellos pescaban en el lago de Galilea, pero era un laguito nomás, ahí no había mucho peligro y sacaban alimentos para comer, pero ellos no eran comerciantes ni navegaban en los grandes mares. Y la razón era esta, porque para los judíos el mar simboliza el caos y la fuente del mal, con L, mal. Para ellos el mar era un lugar terrible, era un lugar donde estaban los monstruos, era el origen de todas las cosas que ellos no podían controlar. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que al final del Apocalipsis dice que el mar ya no existirá más. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. No quiere decir que en el cielo nuevo y la tierra nueva no exista el mar como lo conocemos, los océanos. No quiere decir eso porque es simbólico. El mar en el libro de Apocalipsis simboliza la maldad. De allí, del mar, es que salieron los monstruos. Del mar, estos monstruos malos, perversos. Lo que está diciendo Juan cuando dice que en la nueva creación no existirá el mar, es porque habrá un fin a todo lo malo. Nunca más saldrá la maldad y la perversidad que nos va a afectar. Job 9:8. Con su poder extiende el cielo y calma las olas del mar. Job 26:12. Con su poder el mar se agita, con su astucia aplaca su arrogancia. Esa era la percepción que tenían los judíos acerca del mar. Entonces el mar, en la concepción judía, es el lugar de donde sale lo malo. Daniel capítulo 7. En las visiones de Daniel, dice que una noche yo, Daniel, tuve una visión.
en la que veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Se fijan como hay aquí como un huracán, como un tornado, como algo que muy, muy fuerte que está pasando dentro del mar o en la superficie del mar. Del mar, dice Daniel, vi salir cuatro bestias enormes, diferentes la una de la otra. Y los que han estudiado un poco más la Biblia y las profecías de Daniel, nos damos cuenta que estas bestias que salían del mar eran los imperios. Ahí se refiere al imperio de Babilonia, el imperio persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano. Esos son los símbolos de estas bestias que salen del mar. Pero al final de la visión de Daniel capítulo 7, aparece el Hijo del Hombre, que es levantado de la tierra hacia el cielo en nubes y es llevado a la presencia del anciano de días, y el anciano de días le confiere al Hijo del Hombre todo el poder, todo el dominio. ¿Sobre qué? Sobre estos mares impetuosos y sobre estos imperios malvados. El Hijo del Hombre prevalecerá sobre todos los imperios y, como dicen los profetas, la paz gobernará el mundo. Esa es la esperanza mesiánica, la esperanza que tenemos en Dios. Y los judíos esperaban al Mesías. Capítulo 6 de Juan, que estamos viendo, vayan al versículo 1. Fíjense cómo comienza. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias. Juan es el único que nos está diciendo que este lago tiene otro nombre, y el nombre es lago de Tiberias. Bueno, pues tengan esta visión. Jesús está al lado oeste, el lado judío, el lado galileo, el lado de su pueblo, donde están sus costumbres, su idioma, su raza, etc. Y él cruza a la otra orilla, donde está el lado más gentil, el lado más pagano, y allá en algún lugar la gente lo sigue y él les predica y multiplica los panes y los peces, y luego lo quieren hacer rey, y entonces los discípulos cruzan el lago y Jesús cruza más tarde y camina. Juan no escribe nada sin sentido, ya les dije. Todo lo que Juan escribe tiene un propósito. Cuando Juan dice que este lago tiene también otro nombre, y el nombre es Tiberias, tiene un propósito. ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, pregunta, ¿quién era Tiberio? Tiberio era el emperador. Tiberio César, el emperador que asumió en el año 14 después de Cristo y estuvo gobernando hasta el año 37 después de Cristo. Es decir, que Tiberio comenzó a ser el César cuando Jesús era un adolescente de 12, 13, 14 años por ahí. Y dejó de ser el César de turno cuando Jesús ya había resucitado. En el mar de Galilea, en la parte suroeste, se fundó la ciudad de Tiberias. Esa ciudad existe hasta hoy en día. En aquella ocasión en que mi esposa y yo visitamos Tierra Santa, nosotros caminamos desde Nazaret, caminamos, y cuando ya llegamos al mar de Galilea nos perdimos, y en vez de tener que subir caminando hacia Capernaum, tuvimos que bajar por otro sector y al final tomamos una micro que nos llevó a la ciudad que se llama Tiberias, en nombre del emperador. Esa ciudad entonces era como que, con el nombre, no nos está diciendo Tiberio es el César, Tiberio es el emperador, Tiberio manda hasta el día de hoy, de tal manera que hasta el lago que estaba allí le pusieron el nombre de la ciudad, que es el nombre del emperador, el lago de Tiberias. Esa es la maña que tienen los emperadores, los dictadores, los presidentes, ponerle su nombre a todo.
Tenemos ahí en Chile la región de O'Higgins, tenemos la Alameda del Libertador. Usted va a Argentina, San Martín, usted va allá hasta la República. Bolivia se llama Bolivia en honor a Bolívar. Los imperios, los gobiernos imponen sus nombres por donde quiera que la gente le permita, y si no les permiten, a punta de violencia imponen sus nombres. Toman posesión de todo, le cambian el nombre a todo. ¿Cuántas ciudades, por ejemplo, se llamaban Alejandría, en nombre de en el mundo antiguo, en honor a Alejandro Magno? El imperio se traga todo. El nombre de Tiberio está por todas partes. Cuando Jesús le dijeron, capciosamente le dijeron, ¿es lícito pagarle impuestos a César? Y dice, denme una moneda. Y la moneda en una cara tenía la cara de Tiberio. Y dice, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. En otras palabras está diciendo, denle a Dios lo que le corresponde. A Dios le corresponde todo. Y la sobra, esta monedita, désenla al emperador, désenla a Tiberio. A eso se refería el Señor. Mire, estoy pensando en McDonald's. McDonald's hay en todas partes. Tiberio también. Tiberio había en todas partes. Emperadores, imágenes de emperadores, estatuas de emperadores en todas partes. Yo recuerdo una vez, la primera vez que fuimos a Europa con Nona y fuimos a España y salimos de Madrid y fuimos a Toledo, una ciudad amurallada, medieval, preciosa, muy antigua, y entramos por los callejones y entramos a la plaza de Toledo, y en eso miro y había un McDonald's en la plaza de Toledo. Bueno, sí está bien, a mí me gusta McDonald's, pero McDonald's en Estados Unidos, en Nueva York, pero un McDonald's, por ejemplo, en Pomaire. ¿Se imaginan ustedes un McDonald's en Pomaire? ¿Verdad que como que ya se les pasó la mano? Porque hay cosas típicas, hay cosas que queremos mantener fuera del alcance de los McDonald's. Y también todo ser humano quiere tener lugares y quiere tener autonomía e independencia fuera de los imperios. Pero ahí está el emperador imponiendo su nombre, su marca, los poderes de este mundo constantemente metidos. ¿Y qué es lo que es el imperio? ¿Qué es lo que es el mar de Tiberias? Es una noche muy oscura y tormentosa. Un mar revuelto. Así son los poderes y los imperios de este mundo. Pero, aleluya, gloria a Dios. Jesús camina sobre el imperio romano. No se hundió. El mar no se lo tragó. El mar no lo ahogó. Camina sobre el mar. Camina sobre el agua del mar de Tiberio. ¿Se va dando cuenta usted entonces la profundidad del Evangelio y de esta señal? En el mar hay peces gordos y peces flacos. Y el pez gordo se come al pez chico. Y esa es la ley de la vida, decimos nosotros. Y vivimos nosotros en nuestro mundo, ya sea económico, familiar, político, aprovechándonos. Y el más gordo se va a tener que comer al más chico. Los cristianos no somos ganadores ni perdedores. Los cristianos somos creyentes. Nosotros creemos en Jesús y no andamos midiéndonos por quién tiene más o quién tiene menos, quién tiene más poder, quién tiene menos poder, quién gana, quién pierde. En ningún área, en ningún aspecto de nuestra vida personal, política, nacional, mundial. En ningún área nosotros andamos peleando, ni andamos diciendo quién gana y quién pierde. Nosotros sencillamente creemos en Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. Nosotros no nos regimos por las leyes de hundirnos, de que nos traguen, ni de nadar o de ahogarnos. Nosotros caminamos en la superficie con Jesús. Así que esta señal, la quinta señal, es
Jesucristo es el Señor. Cuando terminemos esta serie de sermones, estamos en la quinta señal. Nos quedan 2 señales para terminar las 7 señales que menciona Juan en el Evangelio acerca de Jesús. Voy a predicar una serie de sermones muy cortitas, quizás 4, que tienen que ver con la política. Porque nos estamos acercando a las elecciones. De aquí en adelante, y usted ya está fastidiado como yo, de que todo lo que se habla en los periódicos y en la televisión, especialmente en Chile, aquí también van, pero por otro lado, es la Asamblea Constituyente, los escándalos de la Asamblea, los candidatos, los de derecha, los de izquierda, los de centro, lo que va a venir, la incertidumbre, y dale, y dale, y dale. Ese es el mar de Tiberio. Y muchos cristianos andan flotando, surfeando, ahogándose. Muchos cristianos andan en eso de tragándose el agua, surfeando, andando abajo, metiéndose, opinando, peleándose, deprimiéndose, esperanzándose. Ahora ganamos, no, ahora perdimos. Ahora no, ahora nos va a ir bien. Qué bueno que este sinvergüenza hizo tal cosa porque ahora este otro grupo va a ganar. Nosotros tenemos que caminar sobre el mar de los imperios y de las políticas de este mundo. Y se los digo con autoridad de Jesucristo. No se meta dentro del mar de los imperios de este mundo. Usted está más allá de eso. Nosotros estamos arriba porque Jesucristo es el Señor. Escuché un sonoro amén que hasta la computadora me tembló así cuando ustedes dijeron amén. Así que mis queridos, les anticipo 4 sermones en donde voy a hablar de este tema del cristiano y la política. Y ahora vamos a aterrizar el sermón para terminar. ¿Cómo tomar esta señal personalmente? ¿Cómo me puede beneficiar a mí personalmente esta señal de Jesús caminando sobre el mar? Y aquí va la aplicación. En medio de una noche muy oscura, tenebrosa y tormentosa, no estás solo. Todo estará bien. No te preocupes. Estás tratando de llegar a tu destino. Estás tratando de llegar al otro lado. Y tratas de poner tus mejores esfuerzos humanos que tienes para poder lograr lo que quieres lograr. Remas con toda tu fuerza a tal punto que te han salido ampollas en las manos y callos. Y te aferras a esos remos y estás remando con fuerza. Y pareciera que estás en el medio de la tormenta, en el medio de la noche, y no avanzas nada. No hay señal de avance. Y de repente escuchas la voz de Jesús que te dice: yo soy, no temas. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo, yo estoy en tu barca. No te ha dejado el Señor. El Señor está contigo. Y el Señor está en tu situación. Tú sigues en medio de la situación. No ves cambio, pero Jesús está contigo en la situación. Esto es por fe, no es por vista. Debemos creer que Jesús está conmigo porque Él dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él no dijo que en algunos días no iba a estar y otros. Él está todos los días hasta que se consume el mundo y llegue el mundo futuro, el porvenir, la era que viene. Acuérdense, no estamos en el sábado, somos del domingo. Jesús está trabajando. Él ha triunfado en la cruz y está con nosotros.
Cuando Jesús sube a tu barca y te asegura de su presencia, te relajas. ¡Ay, qué bueno! Ya llegó Jesús. ¿Y sabes lo que haces? Dejas de remar. Suelta el remo, va telera, que me altera tu manera de remar. Y el Señor le dice, suelta el remo y ven a mis brazos que no quiero naufragar. Yo creo que le cambié la letra, pero el Señor Jesús dice, suelta el remo, descansa, déjalo en mis manos. Yo estoy contigo. Y cuando Jesús se aparece, te alivias. Cuando Jesús se aparece, todo cambia. Luego que dejas el remo, tú te sientas allí en la tablita del bote, ¿verdad? Y Jesús se sienta al lado tuyo, te mira, te pone un brazo así, te golpea la espalda, quizás te pone una mano en la rodilla y te golpea la rodilla, te calma, y de repente tú sientes un pum, un golpecito. Y tú dices, va, ¿qué pasó? Llegamos a la otra orilla. Se me pasó volando el tiempo cuando Jesús se subió a mi barca. Ya llegué, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay desesperanza, hay paz. Lo que tú necesitas hoy para aplicar esta señal, esta quinta señal a tu vida, es sencillamente dejar que Jesús entre a tu barca. Deja a Jesús que se suba a tu barca. Invita a Jesús. Jesús es amor. El amor no controla. El amor no impone. El amor solamente recibe invitaciones. Invítalo. Señor, sube a nuestras barcas. Con tu sola presencia, Señor, queremos vivir. A Cristo, solo a Cristo, a Él exaltaré. En Él pondré mi mirada, mis ojos, mi vida, mi futuro, mi destino, mi meta. Señor, en las noches oscuras que mis hermanos y mis hermanas están viviendo, en las noches tormentosas que vive el mundo y muchos de nosotros, nos queremos asegurar que tú, Jesús, estás con nosotros en la barca y nos haces entrar en el mundo de la resurrección, en el mundo de lo maravilloso, de lo inexplicable. Ahora, Padre, yo ruego que tu iglesia y cada uno de nosotros caminemos en la superficie contigo. Y cuando nuestros pies empiecen a mojarse en la política, en la pelea, en los enredos de este mundo, y cuando empecemos a ver que el agua nos llega a la cintura, al pecho o al cuello, que podamos extender la mano y decir como Pedro, Señor, sálvame, que perezco. Salva a tu iglesia que perece. Salva a cada uno de mis hermanos confundidos con el mar de Tiberias, con el mar del imperio. Ayúdanos, Señor, a elevarnos y a caminar a otro nivel en la superficie. Contigo, que eres el Señor del cielo y de la tierra. Señor Jesucristo, y la honra, y la gloria, y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.